Buenas noches a todos jóvenes de este grupo Diseño de Mediaciones Tecnológicas. Hoy estamos a 8 de octubre y vamos a hacer la revisión del encuentro sincrónico. Primero, hablar generalmente sobre el módulo Diseño de Mediaciones Tecnológicas. En mi concepto, es de los mejores módulos que hay, toda vez que nos permite escudriñar otras herramientas que nosotros podemos utilizar como docentes para poder dinamizar nuestros contenidos y llevar las clases a un escenario multiformato. Tal vez utilizar el podcast, aun cuando es muy poderoso en asignaturas del corte teórico, más no del corte práctico. Por ejemplo, enseñar a través de un podcast el cálculo de la derivada suena como que difícil, como que ese más bien viendo el proceso, yo por lo menos soy muy visual y tengo que ver para dónde hay que despejar la ecuación, cuál es el cambio de términos, qué hay que hacer con las, por lo menos para derivar la derivada de una potencia, etcétera. Es decir, hay cosas que, si bien nos aplican a la dicción, también hay otras que nos aplican a la vista, a los órganos de los sentidos. Entonces, este módulo recoge algunas herramientas que nos permiten multiformatear nuestro contenido en diferentes elementos, en diferentes objetos. Diseño de mediaciones tecnológicas, en la primera parte o en su contexto general, tiene una pregunta y ¿es suficiente una adecuada mediación tecnológica en el aula para potenciar procesos de creatividad en los estudiantes empleando la tecnología? Esta pregunta lo que trata es de mirar a ver cómo nosotros potenciamos esos procesos en el aula con los estudiantes llevando la tecnología, porque podríamos decir que estamos llevando aparaticos, como alguna vez alguien dijo, no, es que ahí llevamos aparaticos al aula. Y porque el muchacho, después nosotros no sabemos cómo utilizan esos aparaticos, o realmente esos aparaticos, por decir teléfonos y computadoras, realmente están dejando algo en el aula de clase en los estudiantes. Saludo hoy a quienes están en el auditorio, a Carlos Alfonso, a Yuli, Gladys, Juan, Fabiola, Lady, Brian, Joana, Melissa, Minelis, la inteligencia artificial, Read AI, a Valentina, Laura, y bueno, hay algunos ahí que no logro observar. Si tienen dudas o preguntas, pueden participar. Yo usualmente en este primer encuentro, en estos primeros encuentros, siempre hay uno en el que hago la revisión del encuentro, del referente de pensamiento, toda vez que en algunas ocasiones, y no quiero decir con esto que ustedes, sino en algunas ocasiones se trae una presentación y se presentan unos contenidos diferentes o traídos del módulo. Entonces siempre está el comentario, quien dice que es que además del contenido del módulo el profesor presenta otro contenido. Entonces está, profesor, ¿eso está dentro del módulo o está dentro del otro contenido, la otra presentación? Entonces, para evitar eso, en algunos cursos se ha sugerido revisar o hacer la revisión del encuentro sincrónico en lo que usted va a encontrar. Ya luego le toca revisar la grabación e invertir un tanto de tiempo para volver a revisar esos contenidos, que es apenas normal. Esta pregunta está acompañada con una videocápsula donde el profesor Harold Álvarez hace una explicación relacionada a estos diseños de mediaciones tecnológicas, entendiendo por las mediaciones tecnológicas o entendiendo el diseño de las mediaciones tecnológicas, este diseño de elementos que nos va a permitir a nosotros utilizar tecnología para mediar el conocimiento, para mediar la enseñanza, para mediar los contenidos. Los invito a ver esa videocápsula, son 2 minutos y 34 segundos, en el que se hace un recorrido por todos los ejes, los 4 ejes, y miramos a ver cuáles son todos esos elementos de mediación tecnológica con los que nos vamos a encontrar. Nuestra pregunta, ya la habíamos explorado, esa pregunta central, vamos a repetirla. ¿Es suficiente una adecuada mediación tecnológica en el aula para potenciar procesos de creatividad en los estudiantes empleando la tecnología?
Es decir, basta con utilizar esa mediación tecnológica o debe venir acompañada de una estrategia o debe venir acompañada de otros elementos de mediación, computadoras, tal vez aplicaciones, tal vez procesos cognitivos, tal vez audios, tal vez videos, tal vez un modelo, por ejemplo, el modelo TIPAC o el modelo de aula invertida, donde el muchacho primero ve los contenidos y luego se hace una explicación aclarando las dudas y los temas que tenga. Entonces, siempre es hay una gran cantidad de hilos que se tejen alrededor de esta parte de las mediaciones en el aula de clase, porque existen también quienes dicen, no, lo que pasa es que el teléfono va a actuar como un distractor o como un mediador, que eso lo vamos a ver más adelante. Es más, hay algunas escuelas donde se ha prohibido el teléfono. Es más, empezamos prohibiendo el teléfono, luego empezamos abriéndole la puerta, luego la inteligencia artificial aparece y ahora ya todo el mundo usa inteligencia artificial. Es más, en su WhatsApp también usted tiene Meta instalado. Entonces, el cuento ya va a ser cómo lo utilizo nosotros, cómo hago mediar eso para que el muchacho capture conocimiento, produzca conocimiento, o estamos siendo esnovistas con relación a las nuevas tecnologías. ¿Qué salió el videobin de colores? Vamos a llevarlo. ¿Qué salió la pantalla holográfica? Vamos a llevarla. ¿Qué salió la realidad aumentada? Vamos a implementarla. Pero realmente eso está aportando al aprendizaje del estudiante. Es de recordar también que se dijo que los crucigramas dicen que el crucigrama no aporta nada. Alguien estableció que el crucigrama, la sopa de letras, no aporta nada. Alguien dijo eso. ¿Quién? No, ahora mismo se me escapa el nombre. Pero antes, saliendo de pandemia, dijeron eso, que la sopa de letras no aporta nada. Es un juego que no aporta al conocimiento de los muchachos. Habrá que ver si algunos sí le ha sacado provecho a esa, por lo menos para repetir, para la repetición de conceptos. Dicen que tampoco deja nada. Hacer planas, nosotros hacíamos planas. ¿Quiénes hacían planas? Yo hacía planas. Entonces, una vez, luego eso ya lo quitaron, ya que la plana no forma, la plana no. Entonces, hay que mirar a ver en qué se basa cada uno de ellos. El primer eje es conceptualicemos y la pregunta es, ¿qué implicaciones podemos apreciar de las incorporaciones de tecnología en los procesos educativos? Esa la vamos a ampliar ahora más luego. En el eje 2, que es grupal, podemos transformar nuestra práctica pedagógica con la incorporación de mediadores tecnológicos, videos, repositorios, blogs, juegos interactivos, o simplemente lo que hacemos es dotar nuestras clases con herramientas novedosas que poco aportan al proceso educativo. En el tercer eje, que es pongamos en práctica individual, dice, ¿qué herramientas conceptuales y técnicas son requeridas para la construcción de recursos audibles y visuales como mediadores? Y el cuarto eje, propongamos grupal, cuando ya vamos a presentar nuestro CMS o nuestra mediación tecnológica. La pregunta es, ¿cómo puedo transformar el proceso comunicativo de mis ideas a través de la creación e implementación de un proyecto de mediación tecnológica? Pues estas preguntas se enlazan unas con otras y vamos a ir abordándolas de modo tal de que vamos a construir como una sábana de mediaciones en las que nos preguntamos si sirven, en qué formatos, qué aportan, qué ventajas, cómo se caracterizan, etcétera. Hay unas referencias de esta parte. Hay una narrativa sociohistórica, se presenta más adelante con cada uno de ellos. La invitación es a que usted esto lo haga de manera individual porque hay que escuchar un audio que si yo lo coloco ustedes no lo oyen a menos que yo lo comparta con todo y audio. Por ejemplo, aquí hay un audio de 8 segundos, clic para continuar, 1940, la Segunda Guerra Mundial. Hay un audio de 21 segundos, clic para continuar. En el 1946, la educación audiovisual, la Universidad de Indiana, el lenguaje Perl y Larry y Walt, que crean la Universidad de Indiana. 20 segundos, clic para continuar. En el año 90,
las agendas y los calendarios, juegos de arcades. Los arcades son un tipo de juegos de estrategia. Editores de ringtone, los ringtone los comprábamos, si ustedes se acuerdan, ya ahora cualquiera lo pasa por Bluetooth, por Wi-Fi, por WhatsApp. Nace el lenguaje Flash con Action Script, eso también ya se cayó. Luego viene un 23 segundos, tecnología educativa audiovisual, vista y oídos, 94%. En 1998 ya llegan mediadores visuales. 21 segundos tiene un podcast, un audio. Clic para continuar, realidad virtual en el año 2000, la parte inalámbrica, la realidad virtual. Hay un audio de 23 segundos, clic para continuar. Luego del 2005 al 2010, el auge de YouTube y todas las herramientas de creación de contenido, redes sociales en microblogging como Twitter, Skype, Facebook en la parte social. Hay un audio podcast, un audio de 20 segundos, clic para continuar. En el 2015, la autopista de los recursos y repositorios digitales, un audio de 15 segundos, clic para continuar. Enseñanza y aprendizaje y un podcast de 17 segundos o un audio. Bueno, realmente no es un podcast, sino un audio, pero es formato audible. Entonces, como usted ve, hay gran cantidad de audios, por eso dice narrativa sociohistórica, desde los primeros inicios hasta la parte actual de las herramientas audiovisuales, la generación de videotutoriales, entre otras características de este aprendizaje. Más adelante encontramos la metodología y el sistema de evaluación, que usted ya lo conoce. Hay una rúbrica que establece las tareas en la primera. ¿Sabe usted que hay 4 tareas en las que la del primer eje y la del tercer eje son individuales, la del segundo eje y la del cuarto eje son grupales? En la primera también hay una prueba objetiva de definiciones y un pareo. Hay un podcast con preguntas en el segundo eje. Hay un control de lectura en el tercer eje y hay un control de lectura, prueba objetiva en el cuarto eje, que son unas preguntas. Estas pruebas y pareos, podcasts, no tienen nota, es decir, son actividades que se hacen de refuerzo, por decirlo de alguna forma. Pero las actividades que tienen evaluación son las tareas individuales de cada eje, del 1 y el 3, y las tareas grupales del 2 y el 4, y hay un 5% de calificación de los encuentros sincrónicos, de la asistencia. Es decir, al usted venir, me queda una lista de los que vienen y los que no tendrán que ver el encuentro sincrónico y luego hacer una actividad para poder enviarla, que la gran mayoría creo que cumple con observar la grabación del encuentro sincrónico. Es más bien para efectos de que no se pierda la clase, por cuanto hay quienes nada más entran un día antes de la tarea y no se aparecen, no se presentan nunca en los encuentros sincrónicos. Es más bien para ello. La rúbrica acostumbrada, que está entre los 4 niveles de insuficiente a excelente, insuficiente, bueno, satisfactorio y excelente, que son los 25 puntos. Y hay algunos elementos que hay que cumplir que están descritos en las tareas. Por ejemplo, realizar un mapa mental, realizar una infografía, crear un curso, describir las características de algo, presentar un proyecto, finalmente, que es el diseño de la mediación tecnológica. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un objeto de entrega o un objeto verificable, ya sea la misma infografía, la misma mapa conceptual, el mismo portal a crear. Entonces, yo creo que aquí, en la medida en que cumplamos, siempre vamos a estar entre los 2 niveles más altos, que es el satisfactorio, y el excelente, que es el cumplimiento total de la actividad. Tiempo estimado está descrito 144 horas para 3 créditos, donde hay 4 unidades, 4 ejes, encuentros sincrónicos 8. ¿Por qué dice 8? Por las casi dentro de los tiempos da 8 semanas. Atención a comunicados, que es responder a aquellos correos 2 por 2 horas. Estudio del referente de pensamiento de los 4
referentes 24 horas, estudio de los recursos de aprendizaje, que es, por ejemplo, ese audio podcast está metido ahí, que es un recurso de aprendizaje, esa narrativa sociohistórica que hay que verla. Pruebas evaluativas, 55 horas, que son las tareas que usted tiene que hacer evaluativas, la evaluación sincrónica, evaluación diagnóstica que han debido hacerla, la evaluación docente y la evaluación final. Hay una evaluación de desempeño al final. Lecturas complementarias, las lecturas que uno coloca en el encuentro, en el grupo. Aprendizaje autónomo, 20 horas, tal vez consultando alguna herramienta digital, tal vez mirando algún video adicional. Y una hora de cierre, que es cuando se comparten las notas finales, que por lo general la gran mayoría cumple con su nota, entonces no llegan al cierre. Los créditos del curso, los créditos en relación a las partes que están involucradas en la revisión, que son todas estas personas. Por decirles algo, estos elementos están colocados acá y tiene la validación de cada uno de las miradas y de las ópticas de estas personas que aparecen aquí. Por cuanto hay alguno que dice, se encuentra en la evaluación diagnóstica, contesta una pregunta y dice, yo creo que me salió bien todo el examen, yo creo que me salió bien. Vamos a revisarlo todo. Resulta de que pueda que te haya salido bien, pero pueda que la pregunta tuvo un contexto, tuvo algo puntual que se requirió evaluar, y todas estas personas hacen alguna validación de calidad, alguna validación en el proceso. Vamos a mirar el eje número 1 por acá. Este eje es individual, trata una tarea individual, diseño de mediaciones tecnológicas. La pregunta que acompaña este eje es, ¿qué implicaciones podemos apreciar de la incorporación de tecnología en los procesos educativos? Hay una videocápsula también donde el profesor Harold Álvarez explica esos conceptos, 3 minutos y 20. Ya aquí vamos a mirar implicaciones de el uso e incorporación de la tecnología en los procesos educativos. A veces nosotros creemos que estamos utilizando de manera adecuada los dispositivos, los elementos, y no sabemos si están llegando a cumplir su tarea de forma cabal. Entonces, esta pregunta nos ayuda a explorar esa parte relacionada con las teorías y la parte educativa ya de forma pragmática en el aula de clase. Los invito a observar esa videocápsula de 3 minutos 25 segundos, toda vez que pues ya les comentaba que, bueno, y no sé si tengo aquí hay una forma de compartirla. Más luego miraré si la puedo compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Para los que están llegando, tenemos un grupito en WhatsApp. Si alguien está dentro del grupo, copie la dirección del WhatsApp y péguela dentro del chat. Si alguien no está en el grupo, tenemos un grupito de WhatsApp donde compartimos antecito. Yo le voy diciendo la tarea, la fecha de entrega, las características, si se cae la plataforma, por dónde envían la tarea, documentos y videos adicionales que les pueden servir para la tarea, etcétera. Vamos a revisar el eje mediación tecnológica en la educación moderna. Hay aquí un documento PDF, urna virtual pregunta del día con esta imagen. ¿Qué caracteriza a esta imagen? Yo no estoy, profe, envíe el link. Bueno, vamos a enviar el link. Mientras yo envío el link, pueden ir pensando y diciendo qué caracteriza esta imagen. Niños, voy a colocar acá la imagen. Ahí está la imagen del grupo. Ahí está. Bien, esta imagen, ¿qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué la caracteriza? ¿Quién empieza? Yo podría opinar, profe, que hace alusión como a lo que tiene que ver sobre tecnología y la nube, ¿no? Me parece bien, la nube, tecnología en la nube. Está la información como vaporosa, como subiendo hacia la nube.
¿cierto? Nosotros erradamente pensamos que la nube es allá arriba, la nube, y la nube es la computadora de otra persona. La nube está en una empresa. Dicen que las computadoras están en las fosas marianas. ¿Saben qué son las fosas marianas? ¿Alguien sabe qué son las fosas marianas? El lugar más profundo que existe en el mundo, en el mar. Exactamente, eso está por allá por Madagascar, por el continente africano, algo así. Si alguien puede comparar la foto, mandar la foto ahí al WhatsApp. Dicen que allá en esas profundidades está en las zonas marianas, en las fosas marianas hay computadoras que almacenan alguna información y que eso también hace parte de la nube. ¿Y por qué está por allá? Alguien diría, profesor, yo no creo eso yo creo que está en una ciudad. ¿Por qué van a meter eso en el agua? ¿Por qué van a meter eso por allá en el agua? ¿Por qué? Porque realmente las computadoras se calientan mucho, ¿cierto? Yo le miraría esta explicación. Las computadoras generan mucho calor. Es esta computadora, mira, esta computadora es un gamer. Tengo un montón de ventanas abiertas haciendo un montón de procesos, WhatsApp, 3 YouTube, Prezi está por aquí, etcétera. Hay muchas cosas haciendo. Está la videoconferencia, está un teléfono conectado, tengo una iluminación LED conectada a la computadora, o sea, está pasando mucha energía y la corriente genera calor. Entonces, esto se calienta mucho, ¿cierto? Por eso hay que tenerlo en aire acondicionado, el computador. Entonces, yo le miraría por ahí de que le bajan la temperatura, le bajan con el frío, las zonas marianas. Bueno, la nube, ¿quién más dice algo sobre esta foto? Yo colocaría que la muchacha está mirando así como al futuro, está mirando contenta, está mirando hacia el futuro, una mirada al futuro que promete en la educación, promete muchos avances. Nosotros tenemos la disposición de las herramientas en el aula, pero ellas solas no hacen nada. En algún tiempo por allá en Los Simpsons o en Dama o en Padre de Familia, creo que fue Padre de Familia, el papá colocaba una arma en la mesa y decía, pistola, mata, y resulta que la pistola no hacía nada. Entonces él decía, la pistola y los recursos no hacen nada. El humano es el que coge la pistola y hace algo con la pistola, ¿cierto? Así igual, usted tiene teléfono, computadora, videobeam, internet, wifi, cable, banda ancha, satelital, pero si no la utilizamos adecuadamente, pues no, son recursos ahí guardados. Entonces, en la nube está como mirando al futuro, está calmada, tiene un lápiz en la mano, quiere decir de que no tiene una libreta, quiere decir que hay algunas cosas que no se han perdido. Algunas cosas no se han perdido. Entonces, bueno, eso es lo que puedo sacar de ahí de esa imagen. Mediación tecnológica en la educación moderna, realidad aumentada en la educación, realidad aumentada con visores, realidad aumentada en celulares y tabletas, mapas y rutas, manuales y libros. Esta es toda la información del módulo, dispositivos requeridos en la aplicación de la realidad aumentada, sitios web como mediadores. Tenemos realidad aumentada para enseñar medicina. Los sitios web, la web ha evolucionado. Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ya estamos hablando de industria 4.0. Podcasts educativos como mediadores, aportes de los podcasts, usos, pizarras digitales, ventajas de las pizarras en la nube, actividades interactivas, fichas interactivas, beneficios de los contenidos interactivos, QR Learning, inmediatez, facilidad en la operación, potencia de recursos didácticos, modelo TPACK o técnico-pedagogical and content knowledge, que es un modelo basado en las teorías de Lee Schulman, y luego llega Mishra y Kohler a hacerle su aporte desde la tecnología, aula invertida o el flip classroom, y las conclusiones. Es decir, aquí hay una gran cantidad, iniciando para contextualizar las mediaciones tecnológicas. ¿Se escapa alguna? Tal vez, pero tenemos cubierto casi que todos los modelos actuales de tecnología, TPACK, QR Learning, aula invertida, realidad virtual, realidad aumentada y casi que toda la evolución de la Internet. Entonces, tenemos una gran cantidad de
herramientas y teorías que van a apoyar a esta parte de la educación. Iniciamos con la realidad aumentada en la educación. Sabemos que esta realidad aumentada fue a ofrecernos una gran cantidad de facilidades para poder apreciar los recursos digitales en la actualidad. Necesitamos unos lentes para poder ver esas características de objetos tridimensionales. Yo puedo modelar una pistola, puedo modelar una granada, puedo hacer a través de realidad aumentada una explicación del modelo parabólico de el proyectil, ¿cierto? Por los que son de física, hay un movimiento parabólico donde empieza a ganar velocidad y altura y luego ya empieza a perderla y empieza a caer. Entonces, pero eso yo no lo puedo hacer en el aula con una pistola, porque no puedo llevar una pistola al aula, no puedo disparar hacia la pared para hacer la prueba. Además que el espacio es muy corto, tendría que tener kilómetros para poder hacer esa prueba, mientras que a través de la realidad aumentada podemos modelar esto. Ya no se puede llevar un animal para diseccionarlo, para sacarle las tripas, el corazón y Yo me acuerdo que a nosotros nos ponían a llevar un pez, a mí me pusieron a llevar un pez y yo lo metí en la bolsa de un viernes para un domingo, y cuando fui a abrir, para no alargar el cuento, me tocó botar el maletín porque ese empezó a sudar los jugos del pescado podrido ese, me dañó la libreta, el maletín, me volvió un desastre, me tocó pasar otra vez la libreta, mejor dicho, me volví una nada. Ya eso no se puede hacer. Es más, no sé si hay un biólogo en el auditorio. Creo que se puede hacer, alguien dijo, profe, eso de rajar los animales se puede hacer si son animales considerados plagas. Por ejemplo, nadie va a salir a defender porque usted le echa gasolina a un hormiguero o a unas abejas o a unas moscas o a una rana o a un grillo, porque esos son animales plaga. Entonces con eso sí se pueden hacer experimentos. No sé si hay algún biólogo que pueda refutar o afirmar eso. Alguien me dijo, profe, las ranas se puede, pero ¿y por qué no lo hacen con la paloma? Yo creo que palomas hay muchas, pero el profesor también decía, profe, no, la paloma no, porque la paloma, o sea, no es que sea una plaga, la paloma está por todos lados. La paloma, es más, dicen que hay una conspiración de que las palomas se van a adueñar del mundo, pero eso realmente no, es un animalito, ¿cierto? Es un animalito que simboliza la paz, ¿cierto? Simboliza la paz. Entonces no le podemos hacer daño a un animalito que simbolice la paz, así nos moleste mucho, porque ese animal cuando vuela, dicen que suelta un piojito y da asma y se mete en los pulmones. Bueno, dicen, no estoy hablando mal de la paloma, sino que ese animal, el animal, algunos lo ven como ratas que vuelan, ¿cierto? Como ratones que vuelan, porque dicen que eso es una plaga, pero realmente no es. ¿No? Yo digo que no es una plaga, simplemente que es un animalito que que no se ha controlado la procreación. Y entonces se procrea y se procrea y se procrea y hay más palomas que gallinas, parece ser. Bien, entonces ya eso con la realidad aumentada ya no se puede coger y rajar un animal, ya no se puede, no se debe, porque se mete uno en problemas. Ya los animales se volvieron objetos de conciencia, entonces ya usted no puede pegarle a un animal ni maltratarlo porque se mete en problemas. Realidad aumentada. Para los mapas, para la ubicación geográfica, podemos traer a la vida dinosaurios. Realidad aumentada para las calles, para la ubicación geográfica. En el carro, los que van manejando. ¿Quién era la que iba manejando? Melissa. ¿Quién era la que iba manejando? Fabiola. ¿Alguna de ellas? ¿Quién iba manejando? O Lady. Bueno, no me acuerdo. Hay uno que iba manejando. Entonces, los que van manejando tienen el GPS y le va mostrando las calles, la vía, le va mostrando ahí por dónde va, cuál es la... Es más, hay algunos GPS que tienen actualizada al día, o sea, el día de hoy. Y si hay una calle que están haciendo un arreglo, muestra el arreglo y te muestra una calle, porque hay algunos que cogen y trazan la línea así, de aquí para allá,
Pero cuando tú llegas a la calle y dices, hey, eso es de allá para acá, entonces yo no me puedo meter de aquí para allá. Entonces, pero ya eso lo han ido modificando, entonces ya tiene las nuevas normas de los sentidos viales también están metidos ahí, y entonces tú te pasas una cuadra y él tira otra raya por otro lado para volver a ese. Ahora tú dices, pero si yo no quiero doblar aquí, yo quiero doblar más adelante, no importa. Él de todos modos traza una ruta alterna porque detecta de que por acá hay menos cantidad de tráfico. Porque cuando traza la raya, pone un tramo rojo, quiere decir que eso está en mayor tráfico, en mayor congestión, ¿cierto? Congestión. ¿Qué se requiere para eso? Cámaras, procesador, buen teléfono, buen computador, software y la salida de la imagen. Aquí se presenta a continuación el uso de esa realidad aumentada. Hay muchos portales en los que se puede consultar esa información. Hay una lectura recomendada, esta de didáctica y aplicaciones de realidad aumentada en la educación superior en Colombia. Más adelante se define la palabra interactividad, que es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras. Sitios web en la mediación del aprendizaje o como mediadores del aprendizaje. Hacemos una narración, una narración sobre la evolución de esa web, que primero eran muy verticales, que primero era muy propietaria, que primero era muy empresarial, ya se volvió más sensitiva, se volvió más amigable, ya tienen muchos más personalización, aparecen las palabras de plugins o widgets que permiten moldear una mejor uso de la web. Hay una web más semántica, más sensitiva, más agradable, más amigable, si se puede decir, y se presenta una tabla de la evolución de la web. Ya creo que estamos en Industria 4.0, pero hace referencia a todo el avance de esta Internet. Usted tiene su cuenta de correo electrónico adherido a su teléfono. De pronto, usted empieza a buscar collares de perro en Google. Entonces, listo, usted deja ese tema ahí. De pronto mañana le empiezan a salir en Temu ofertas de collares de perro porque usted estuvo y eso está anclado y cada uno tiene algunas cookies que se arrastran, cookies de terceros que quedan en tu computadora y él las van como que rastreando esa información. No quisiera decir de que nos están espiando porque no tengo la certeza, pero de que no estamos solos a través de la computación, de que se pueden hackear las cámaras y los micrófonos, se puede hacer eso. A veces instalamos aplicaciones y le concedemos el uso del micrófono y la cámara y no estamos seguros de bien esa aplicación que hace. Entonces, toda esa web sensitiva lo que nos hace es estar un tanto más pilas con nuestra parte de la navegación en Internet. Más adelante encontramos los aportes del podcast. Entre el emisor y el receptor hay un mensaje codificado. El mensaje que está yéndose ahora, por ejemplo, es netamente audible, aun cuando podrías decir audiovisual, esto se podría llevar a un podcast, pero la idea del podcast es un preguntado contestado, o sea, una pregunta y respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, no un monólogo de la narrativa como se hace ahora, que es la revisión general del módulo. Carlos Delgado manda la fosa de las Marianas por acá, Everest, al Titanic se hundió por acá. Bueno, esto es supremamente frío y profundo del planeta. Dicen que ahí hay información almacenada. Gracias, profe. Más adelante encontramos los aportes del podcast en los procesos formativos con su respectiva explicación. Del podcast pasamos a las pizarras digitales. Hay una lectura recomendada, lectura de el podcast como recurso educativo en el ámbito de la educación universitaria a distancia. Pizarras digitales, estas pizarras digitales a veces nosotros las vimos en nuestros colegios y recibimos una capacitación. Yo conozco colegios donde esto se quedó y se lo tragó el polvo. Literalmente se lo comió el polvo, se le acabaron las pilas al proyector, al lápiz y hasta ahí llegó. Porque el que recibió la capacitación lo trasladaron y se fue y no hicieron la transferencia de tecnología y eso se quedó
ahí en el olvido, los BioBee los cogieron para otra cosa, el tablero le pusieron un acrílico encima, mejor dicho, bueno, pero no todo es porque no nos acostumbraron, no llegó esa tecnología y tal vez no nos capacitaron o capacitaron 1 o 2 personas y después esa persona se llevó el conocimiento. Aquí les voy a compartir un video sobre la pizarra Wet Paint. La pizarra Wet Paint. Observa la explicación de la pizarra digital Wet Paint. Bien, esa videocápsula luego la miran con calmita. Más adelante encontramos el Jamboard Jamboard de Microsoft, de Google, ha venido a llegar a la escuela a modificar, a ofrecer unas alternativas a diferentes colegios que difícilmente pueden tener recursos pagos en su banco de herramientas digitales. Entonces esto, como está adherido a una cuenta de correo electrónico, entonces tú los puedes utilizar, se puede utilizar y es muy amigable. Ventajas de usar estas pizarras electrónicas en la nube. Y continuamos se continúan las actividades interactivas en el aula. Estas actividades interactivas o las fichas interactivas es el portal Live Worksheet. No sé si hay alguno. Bueno, no sé si lo dije bien. Live Worksheet. Live Worksheet. Hojas electrónicas. Este es un portal que te permite crear dinámicamente elementos. Yo voy a loguearme aquí con mi cuenta. I'm not a robot. Y my worksheet. Estas son mis hojas. Close. Dashboard. Workbooks. Worksheet. Oye, no me muestra ninguna. My worksheet. My favorite. Vamos a decir, estoy por acá. My account. Esta es mi cuenta. Worksheets. Aquí están. Entonces, oye, ¿verdad? No. Mis clases. Esta es son unas hojas. Creo que hay un error ahora mismo. Creo que hay un error que me está mostrando aquí la versión. Creo que me está mandando a pedir soporte aquí. Porque por lo general, mira, yo hago worksheet aquí y aquí me deberían salir mis hojas. Aquí deberían estar mis hojas y no las veo. Aquí en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, pero estoy ignorando tal vez algo, esta cosa de amarillo acá, porque en mi cuenta yo tengo varias, pero bueno, estas son hojas que nos permiten crear dinámicas de aula para relacionar, drag and drop, que es arrastrar y soltar, y él nos califica en línea o se la manda el profesor para la calificación. Y nos permiten beberlas en nuestras aulas virtuales. Es decir, las puedes colocar empotradas como empotrar un video de YouTube, ¿cierto? Hay herramientas de mapas interactivos, actividades de sopa de letra. Mira, las sopas de letra que dijeron que no servían, que no funcionaban para el intelecto o que las pelados no aprenden a través de las sopas de letra. Selección múltiple, casillas de verificación, actividad de unir con flechas, preguntas de opciones, preguntas abiertas, arrastrar y soltar, opciones mediante cuadro de texto, relación de cuadros de opciones, ejercicios de escucha y aplicación, ejercicios de interacción mediante opciones de habla, usar el micrófono y escuchar para la parte de los idiomas, genial, ¿sí? Por eso se me hace extraño que no me mostró ninguna. Debe ser por el letrero amarillo que deben estar en mantenimiento, pero yo tengo como 10 hojas creadas ahí. Acá hay unos beneficios de este contenido interactivo: canalización de la atención, retroalimentación, simplificación, potenciar la retención, nuevos conceptos y costo porque es gratuito en la mayoría de las páginas. Continuamos con
Otra de los mediadores para conceptualizar estos mediadores en el aula, el QR Learning, que es aprendizaje a través de los códigos QR. Se puede generar un código a través de una página como Unitag. Unitag.io nos permite crear nuestros códigos QR fácilmente. Y QR, generador de QR es gratis. Este generador de QR, tú le pones la URL que quieras, visitar, por ejemplo, youtube.com, y le dice generar el código, https://. Vamos a ver si así me lo deja crear. Ahí está mi código. Entonces, cuando yo escanee este código, va a ir directamente a YouTube, ¿cierto? Lo puedo descargar o personalizar. Esta es una forma rudimentaria, básica, de generar códigos QR para nuestros enlaces. Profesor, ¿y cuál es la utilidad de eso? Pues que yo puedo tener un documento, que puedo tener un sitio web, que puedo tener la página de un blog, que puedo tener un artículo, que puedo tener un video, puedo hacer un mural a través de códigos QR, de modo que los muchachos escaneen su teléfono, con su teléfono, el código, y puedan tener la explicación en su móvil. Entonces es bastante poderoso también. Estuvo en un auge en un tiempo, pero usted sabe que todo es de moda. Ahora está de moda la IA, la inteligencia artificial. Ya no sirve más nada sino la inteligencia artificial. Y llegará un momento en que la inteligencia artificial no la mirarán, ¿cierto? Entonces es como que son modas, ¿cierto? Publicación de contenidos nos sirve para ese QR Learning. Terminamos con el modelo TPACK, el Técnico Pedagogical and Content Knowledge. Les compartiré un video relacionado con esto, que es sobre las teorías de Lee Schulman, y luego la adecuación de los elementos de tecnología de Mishra y Kohler, en la que se generan unos escenarios de construcción de conocimiento del uso de la tecnología o de los computadores en el aula de clase. ¿Ya? Bastante interesante esto. Hay un video sobre este modelo TPACK, se los voy a colocar también a efectos de que lo puedan tener ustedes ahí. ¿En qué consiste el modelo TPACK? El Técnico Pedagogical and Content Knowledge. Observa el modelo TPACK. En el aula. Bueno, vamos a ponerle en el aula ahí, aunque puede ser en otros. Y termina con el aula invertida, que es un enfoque en el que primeramente nosotros dábamos un contenido en el aula y dejábamos unas tareas. El aula invertida llegó para invertir esos momentos. Entonces, primero el estudiante revisa sus contenidos en los videos, revisa un material en el aula virtual, y cuando va al aula, ahí se hacen las preguntas. O sea, es como que invertir los momentos de tiempo. Mira, primeramente, en el enfoque tradicional, el docente construye una clase magistral, el alumno aprende y llega a una asimilación en el aula de clase. Pues en el aula invertida, el alumno primero adquiere un conocimiento en videotutoriales o en actividades, y luego va durante la clase y comparte con el docente y hace preguntas, ¿cierto? Aquí está la explicación de estas fases del enfoque del estudiante, las conclusiones y las referencias pedagógicas. Entonces, vemos que este referente de pensamiento primeramente nos invita a hacer un recorrido por las diferentes mediaciones tecnológicas o recursos de tecnología que podemos utilizar con los estudiantes, desde la parte visual, audible, sensorial, visual, audible, con los podcasts, con los videotutoriales, con el aula invertida, la evolución de la web, la realidad aumentada, la realidad virtual, el modelo TPACK, entre otros elementos que nos aportan a una clase o a tener en una clase una dinámica general de construcción de conocimiento, porque los muchachos van al aula, llegan al aula ávidos de querer aprender, y nosotros a nivel de multiformato podemos elaborar herramientas para la educación. Que el muchacho utilice su móvil.
a través del código QR. No sé si estaremos en condiciones de adquirir una HoloLens, que son las gafas de Google para la realidad virtual, la realidad aumentada. Pero lo que sí podemos hacer es tal vez instalar una aplicación y hacer algunos pininos sobre esa realidad aumentada en el aula, ¿cierto? Vamos a salir de acá. Acá hay un video sobre realidad virtual versus realidad aumentada. El video del WebPaint que ya se los coloqué, el del QR Learning, que el tipo al QR Learning no se los he colocado, que es este. Y por acá creo que está otro, el modelo TPAC. Ok. Hay otros recursos que son las líneas de tiempo, zonas activas, pareo, video resumen y prueba objetiva. Vamos a hacer la prueba objetiva, aun cuando necesitamos. Sí, más bien esta prueba la dejamos para la próxima sesión. Son 10 preguntas en las que hay casos que se le presentan y las vamos a ir contestando. Entonces, alguien que me recuerde, profe, quedamos en la prueba objetiva para hacerla en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Son las 7:47. Vamos a revisar la tarea, aun cuando esta tarea vence el 14, que es la próxima semana. ¿Es la próxima semana? Creo que el lunes es feriado, creo. Sí, señor, el lunes es feriado. Miércoles, ¿qué compré? ¿Qué compré ahí? Miércoles. Bueno, ok, gracias. Bueno. Actividad evaluativa eje 1. Tarea eje 1. Tiempo de trabajo del estudiante 6 horas. Habilidades de pensamiento a desarrollar. Identificar, relacionar, ordenar, analizar, sintetizar y pensamiento crítico. Nombre de la tarea, caracterizando las mediaciones tecnológicas. Aun cuando ahora hicimos una caracterización sobre todos estos elementos de tecnología que nos encontramos en el aula. Nombre de la tarea, caracterizando las mediaciones tecnológicas. Objetivo de aprendizaje, caracterizar las diferentes mediaciones tecnológicas más empleadas en la educación actual para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que las integren adecuadamente en el ámbito educativo con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Descripción de la tarea. Esta primera tarea busca que usted pueda describir las diferentes características, propiedades, ventajas y desventajas que ofrecen las mediaciones tecnológicas en escenarios educativos, detallando los aportes de cada herramienta y soportándolo por sus teóricos y principales ponentes. Requisitos de la tarea. Antes de abordar el desarrollo de esta actividad, por favor, asegúrese de lo siguiente. Realice la lectura del referente de pensamiento del eje 1, así como de las diversas lecturas complementarias. 2. Busque en Internet otras fuentes de información válidas de soporte teórico que puedan complementar su aporte. 3. Seleccione una herramienta web para realizar un mapa mental. 4. Revise los requisitos a tener en cuenta en la construcción de su mapa mental sobre las mediaciones tecnológicas. 5. Haga una revisión bibliográfica en la web sobre las herramientas solicitadas a tener en cuenta con el fin de soportar sus construcciones. 6. Elija una herramienta para el diseño de mapa conceptual, entre las que se recomiendan MindMeister, o puede utilizar otras herramientas para construir mapas como Mindomo o Babolas, es decir, no PowerPoint. Instrucciones. Para entrar en materia, por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones. Primero, lea nuevamente el referente de pensamiento y las lecturas complementarias incluidas en el módulo. 2. Realice el mapa mental sobre la caracterización de las mediaciones tecnológicas teniendo en cuenta las siguientes herramientas. Son 5. Realidad aumentada, podcast, pizarras digitales, actividades interactivas y el QR Learning. 3. En la actividad y para cada una de las herramientas contenidas en el organizador gráfico, deben especificarse los autores o ponentes de referencia y al menos 2 ventajas y 2 desventajas. 4. Emplee palabras de enlace que puedan dar sentido y relación significativa entre los conceptos y herramientas descritas. 5.
Construya un documento de evidencias en Word en que se incluyan los siguientes elementos: hoja de presentación, introducción, desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Pegue la imagen del mapa mental y la URL para ir a mirar esa imagen. De conclusiones y referencias bibliográficas según las normas APA vigentes. Entonces, esa es la tarea inicial, está sencilla. Creo que hicimos un abordaje en la grabación. Creo que esta grabación basta para mirar las herramientas o la explicación de las herramientas que podemos encontrar en esa caracterización de las mediaciones tecnológicas. A partir de ahora se abre la urna virtual para atender las dudas. Urna virtual, pregunta del día. Preguntas, mis profes. Son las 7:52. Ustedes tienen clase ahora, otra clase. ¿Tienen otra clase ahora, profe? No, señor. No, señor. No, profe. Ok. Bien. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, mis profes? Profe, buenas noches. Ese mapa conceptual, ¿podríamos hacerlo también en Canva? Sí. Sí, señor. Ah, perfecto, sí, para compartir la URL y como su merced indica, pues la captura también del mismo. Ah, bueno. Ok, sí, señor. Canva también, sí. Claro que sí, sí sirve. Lo que pasa es que, bueno, Canva, pero que sea mapa mental, porque es que algunos son diferentes, son herramientas de construcción de conocimiento formal, sino que ahora estamos haciendo infografías y las hacemos pasar por mapas mentales. Ojo con eso, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿cierto? Entonces, tratar de no hacer pasar infografías por mapas mentales con la premisa de que en el mapa mental, profe, en el mapa mental no tiene una estructura porque es mental, la mente mía es así. Entonces, la mente mía relaciona. Entonces, pero, ok, sí, estamos de acuerdo, pero el mapa mental tiene como una estructura y la infografía es otra. La infografía es graficación de la información. La infografía es graficar números. Lo que pasa es que le hemos cogido pase de todo, pero realmente la infografía, si no hay números de estadística, no debo usar infografía. Es lo que dicen los autores de las infografías. Pero bueno, sí, profe, puedo usar Canva. Porque Canva también tiene, es más, Go con QR, creo que también tiene mapas mentales e infografías. ¿Alguien dijo algo por acá? No. Preguntas, mis profes. 7:54. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Me parece que todo, Profe, entonces. Buenas noches. Cuéntame, Carmen. Pues es referente a la plataforma que usted mostró de Live Worksheet. Me gustaría saber si ese registro es gratis o cómo es el proceso, por favor. Sí, es gratis. Ese registro tú te creas con tu cuenta de correo electrónico, tu cuenta, haces los documentos yo los hago en PowerPoint porque puedo coger los cuadritos, los círculos, los textos, los decoro y luego los genero en PDF y luego los subo a Live Worksheet y en Live Worksheet es donde se le ponen las palabras de arrastre, las opciones múltiples, las hotkeys o los hotkeys o zonas calientes y así. O sea, tiene diferentes partes de programación. Los drag and drop. Entonces, el drag es el que se mueve y el drop es donde se mueve. Entonces, marcas el drag 1 con el drop 1, el drag 2 con el drop 2, el drag 3 con el drop 3 y así luego haces las pruebas. Sí, es supremamente intuitivo, fácil. Bueno, no es fácil al principio, pero cuando tú hagas la primera, ya queda fácil ya realizar las demás. Ya es tuya. Ali, vale, Carlos. Muchísimas gracias. Ok, Carlos y Carmen. ¿Alguien más, mis profes? 7:55. Bien, en ausencia de preguntas, entonces vemos que tenemos un grupito en WhatsApp. Algunos, ahí estamos compartiendo estos momentos. Bueno, aquí se unieron dos. Yo voy a volver a pegar esta información a efectos de que la puedan tener ustedes ahí, las fechas, y esta de aquí la voy a ir borrando para que no se recargue esto lo puedo eliminar aquí, ok, y ya quedó por acá abajo. Entonces compartimos, si alguien quiere fijarla, la puede fijar ahí encima. Mañana les comparto la grabación. Entonces, gracias por haber venido. Abra su micrófono para que se despida. Gracias, Carlos, Julie, Gladys,
Juan, Lady, si quiere abra su micrófono. Gracias Profe, por muchas haber venido. Gracias, profe. Ok, vale. Mañana les comparto la grabación. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Yuri. Feliz Muy noche. amable. Chao, Meli, Carmen, Gracias, Marta. profe. Chao. Chao, profe. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Vale. En la actividad de uno solicita un mapa mental y luego un habla de palabras de enlace. Sin embargo, las palabras de enlace se usan en los mapas conceptuales. Tiene razón, Germán, tiene razón. A lo que hacía referencia con esto, Germán, es enlazar los conceptos, o sea, que sean conceptos, que sea un mapa mental, un mapa conceptual, que no sea una infografía, porque, o sea, dista un tanto la una de la otra. Era lo que quería decir, pero tiene razón. Ya las palabras de enlace son en el mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta de conocimiento formal cuyo principal autor es David Ausubel, en el que se establecen bla, 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 y una teoría ahí. No es eso, es mapa mental, pero estoy aclarando para efecto de que no hagan infografía, porque no es infografía, es un mapa mental, pero listo. Muchas gracias a todos y nos vemos. Mañana les comparto la grabación. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Vale.